José en casa de Potifar. José fue bajado a Egipto y lo compró un egipcio, Potifar, eunuco del faraón y jefe de los guardias. Lo compró a los ismaelitas que lo habían bajado allá. Yahweh asistió a José, que llegó a ser un hombre afortunado. Mientras estaba en casa de su señor egipcio, éste echó a ver que su señor estaba con él y que Yahweh hacía prosperar todas sus empresas. José ganó su favor y entró a su servicio, y su señor lo puso al frente de su casa, y todo cuanto tenía se lo confió. Desde entonces le encargó de toda su casa y de todo lo que tenía, y Yahweh bendijo la casa del egipcio en atención a José, extendiéndose la bendición de Yahweh a todo cuanto tenía en casa y en el campo. Él mismo dejó todo lo suyo en manos de José, y con él ya no se ocupó personalmente de nada, más que del pan que comía. José era apuesto y de buena presencia. Tiempo más tarde sucedió que la mujer de su señor se fijó en José y le dijo: «Acuéstate conmigo». Pero él rehusó y dijo a la mujer de su señor: «Mira, mi señor no me controla nada de lo que hay en su casa, y todo cuanto tiene me lo ha confiado. ¿No es él mayor que yo en esta casa? Y sin embargo, no me ha vedado absolutamente nada, más que a ti misma, pues eres su mujer. ¿Cómo entonces voy a hacer este mal tan grande, pecando contra Dios?» Ella insistía en hablar a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella y estar con ella, hasta que cierto día entró él en la casa para hacer su trabajo y coincidió que no había ninguno de casa allí dentro. Entonces ella le asió de la ropa diciendo: «Acuéstate conmigo». Pero él, dejándole su ropa en la mano, salió huyendo afuera. Entonces ella, al ver que había dejado la ropa en su mano, huyó también afuera y gritó a los de su casa diciéndoles: «Mirad, nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Ha venido a mí para acostarse conmigo, pero yo he gritado, y al oírme levantar la voz y gritar, ha dejado su vestido a mi lado y ha salido huyendo afuera». Ella depositó junto a sí el vestido de él, hasta que vino su señor a casa, y le repitió esto mismo: «Ha entrado a mí ese siervo hebreo que tú nos trajiste para abusar de mí, pero yo he levantado la voz y he gritado, y entonces ha dejado él su ropa junto a mí y ha huido fuera». Al oír su señor las palabras que acababa de decirle su mujer: «Esto ha hecho conmigo tu siervo», se encolerizó, y el señor de José mandó que lo prendieran y lo metió en la cárcel, en el sitio donde estaban los detenidos del rey. Allí se quedó en presidio.